En lo más profundo del Congo, bajo el denso manto de sus antiguas selvas tropicales, se esconden misterios que han estremecido tanto a exploradores como a científicos. Dentro de esta naturaleza salvaje e impenetrable, el mundo ha sido testigo de descubrimientos extraños y escalofriantes que desafían cualquier explicación. Desde criaturas insólitas acechando en las sombras hasta fenómenos que violan las leyes conocidas de la ciencia, el Congo se ha convertido en un rompecabezas inquietante que ha dejado al mundo con la piel de gallina. Así que acompáñenos mientras revelamos 15 de los descubrimientos más espeluznantes del Congo. Descubrimientos que han aterrado al planeta entero. Número 15. La era de las enfermedades mortales. En los últimos años, la República Democrática del Congo se ha convertido en el epicentro de enfermedades implacables y letales. Sarampión, polio, malaria, ébola. Y por si fuera poco, la inquebrantable presencia de la pandemia del coronavirus ha azotado sin piedad a esta nación del África Central. Las consecuencias de esta tormenta médica son simplemente devastadoras. Imaginen un país que ya venía arrastrando un sistema de salud colapsado, con recursos limitados y escasa infraestructura. Ahora sumen múltiples enfermedades atacando a la vez como una avalancha que cae sobre un edificio a punto de derrumbarse. La situación ha llevado al sistema sanitario al borde del colapso total. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, emitió una alarma urgente. El sistema de salud del país está apenas sobreviviendo con respiración asistida. Las causas son claras. Falta crítica de suministros médicos esenciales, equipos adecuados y fondos suficientes. En medio de esta pesadilla, los más vulnerables son quienes cargan con el mayor sufrimiento. Los niños. Ellos quedan a merced de enfermedades que no dan tregua, luchando por su vida en condiciones extremas. La mayor preocupación de UNICEF era cómo el coronavirus, enemigo formidable por sí solo, podría arrasar aún más con un país ya al límite. Pero, contra todo pronóstico, surgió un rayo de esperanza. El pueblo congoleño demostró una resiliencia extraordinaria. Mientras el resto del mundo observaba con el corazón en un puño, preguntándose si el Congo resistiría, ellos enfrentaron la tormenta. Y lo lograron. En medio de la adversidad, encontraron la fuerza para seguir adelante. La historia del Congo nos recuerda el poder del espíritu humano, la resistencia y la capacidad de superar incluso los desafíos más difíciles. Número 14. La asombrosa historia de la serpiente gigante. En el universo de los mitos y las leyendas, los relatos extraordinarios suelen parecer imposibles de creer. Pero hoy les traemos una historia que podría sacudir incluso al más escéptico. Imaginen esto. Año 1959, en el antiguo Congo belga. Un helicóptero sobrevuela la vasta provincia de Katanga con un secreto inesperado a bordo, uno que quedaría grabado en la historia para siempre. A bordo iba Remy Van Lierde, un piloto belga con un pasado heroico en la Segunda Guerra Mundial. Mientras surcaban el cielo africano, él y sus compañeros vieron algo que simplemente no tenía explicación. Una serpiente gigantesca, extendida sobre la tierra, inmóvil pero aterradora. Para que se hagan una idea de su tamaño, la serpiente más larga jamás registrada, una pitón reticulada, llegó a medir poco más de 6 metros. Pero Van Lierde estimó que esta bestia medía más de 15 metros, y la historia no termina ahí. Dieron vueltas alrededor del animal, los corazones latiendo a 1000 cuando de pronto, en un movimiento surrealista, la serpiente se irguió 3 metros en el aire. Fue en ese momento de puro pánico que Van Lierde logró tomar una fotografía. Una prueba física de lo que parecía imposible. Lo que hace a esta historia tan distinta de otros mitos es la credibilidad de su protagonista. Van Lierde no era cualquiera. Era un coronel distinguido que sirvió con honor tanto en el ejército belga como en la Real Fuerza Aérea Británica. Su palabra no se tomaba a la ligera. Además, los testimonios de sus compañeros en el helicóptero coinciden con su relato en cada detalle, lo que da aún más fuerza a esta historia. Y luego está la fotografía. Una imagen que ha fascinado tanto a escépticos como a creyentes. Desde entonces, han surgido teorías para intentar explicar qué era esa criatura. Algunos dicen que fue una pitón excepcionalmente grande. Pero otros, más osados, sugieren que podría haber sido un titanoboa, un monstruo prehistórico conocido por habitar las junglas de Sudamérica hace millones de años. Número 13. La montaña de oro. Recientes imágenes grabadas en el Congo han causado furor en Internet. Muestran a un grupo de aldeanos descubriendo lo que parece ser nada menos que una montaña entera compuesta de oro. Miles de personas acudieron en masa al lugar, con palas o incluso con las manos desnudas, escarbando el suelo con desesperación para hacerse con el preciado metal. Las escenas captadas en video reflejan de forma impactante la abundancia de recursos naturales que posee el Congo, reafirmando su lugar como una de las naciones más ricas en materias primas del mundo. Y sin embargo, a pesar de esta riqueza natural, el Congo sigue siendo uno de los países más empobrecidos del planeta.
Las ganancias de sus tesoros rara vez llegan a las manos de la gente común. En cambio, suelen acabar en las arcas de corporaciones multinacionales. Esta desigualdad tan marcada perpetúa un ciclo de pobreza del que es muy difícil escapar. Ante la estampida provocada por el hallazgo de esta montaña dorada, las autoridades enviaron a la policía para intervenir y recuperar parte del oro recolectado por los habitantes. Las actividades mineras en la zona fueron suspendidas de forma temporal y solo se reanudarán una vez que puedan cumplir con las normativas establecidas. Pero más allá del impacto inmediato, también surgieron interpretaciones más místicas. Algunos recordaron antiguas profecías que hablan del surgimiento de una montaña de oro como señal de grandes conflictos por venir, e incluso como un posible presagio del fin de los tiempos. Sea como sea, solo el tiempo nos dirá qué significado tiene realmente este descubrimiento y qué consecuencias traerá consigo. Número 12. La cueva de la muerte agonizante. En los primeros años del siglo XX, un nombre sobresale entre los exploradores valientes que se adentraron en los secretos del Congo. Attilio Gatti. Italiano de nacimiento, su vida dio un giro inesperado tras combatir en la Primera Guerra Mundial y sufrir de tuberculosis. Fue en Egipto, mientras buscaba una cura, que su destino cambió para siempre. Allí nació su fascinación por África, una pasión que pronto se convirtió en obsesión. Gatti dedicó el resto de su vida a recorrer el continente africano, y sus documentales, donde mostraba el espíritu vibrante de sus pueblos, cautivaron al público occidental y lograron tender puentes entre culturas radicalmente distintas. En un giro curioso del destino, incluso llegó a protagonizar su propio documental, orgullosamente compartiendo miles de fotografías y datos recopilados durante sus interminables expediciones. Pero entre todos sus logros había un enigma que no lo dejaba dormir. La leyenda de la infame cueva llamada Kaa, o como él la bautizó, la Cueva de la Muerte Agonizante. En el año 1928, impulsado por una curiosidad insaciable, Gatti emprendió una travesía extremadamente peligrosa hacia una caverna prohibida, escondida en las vastas tierras del territorio de Mumbai, una región que abarca más de 77.000 kilómetros cuadrados. Muchos exploradores que se adentraron en esas zonas jamás regresaron. Pero Gatti, contra todo pronóstico, logró encontrar la maldita cueva. Descendió a sus profundidades oscuras con la ayuda de cuerdas y pura determinación. Lo que encontró allí abajo fue pesadillesco. El suelo estaba cubierto de cráneos humanos, esqueletos desperdigados, serpientes deslizándose por las rocas y arañas enormes reptando en el silencio más denso que se pueda imaginar. A día de hoy, la veracidad de esta historia sigue envuelta en un halo de misterio. El paso del tiempo ha hecho difícil separar los hechos de la leyenda. Pero lo que sí se sabe con certeza es que Gatti, después de enfrentarse a los horrores que encontró en Kaa, jamás volvió a poner un pie en esa cueva. Desde entonces, la cueva se ha convertido en un símbolo siniestro, una advertencia escalofriante de que aún existen misterios indomables ocultos en el corazón del continente africano. Número 11. El fascinante mundo de las piedras eléctricas. La reciente revelación de unas piedras cargadas eléctricamente en Mano Congo ha desatado una fascinación global que se ha esparcido como fuego en pasto seco gracias a un video viral. En esas impactantes imágenes, los lugareños desentierran unas misteriosas piedras que muestran una propiedad asombrosa. Al frotarlas entre sí, emiten chispas como si fueran mini soldadoras fusionando metales. Con su tono oscuro, casi como obsidiana, y una superficie brillante, estas piedras parecen tener un poder que escapa a cualquier explicación lógica. El video dio la vuelta al mundo en cuestión de horas y despertó una avalancha de teorías y especulaciones. Algunos entusiastas emocionados no pudieron evitar compararlas con el vibranium, ese metal ficticio de los cómics y películas de Black Panther, lo cual encendió la imaginación de muchos sobre futuras tecnologías. Otros se atrevieron a proponer que tal vez estas piedras contengan un mineral o elemento todavía no descubierto por la ciencia, insinuando posibles avances revolucionarios. Uno de los videos más intrigantes mostraba una pequeña piedra conectada a un bombillo por medio de cables. Y sí, la bombilla se encendía. Aún más sorprendente. Se afirmaba que solo un gramo de estas piedras podía alimentar una bombilla durante 72 horas. Pero lo más asombroso fue un fragmento donde dos piedras de mayor tamaño parecían soldar una herramienta entre ellas. Un hecho que desafía las leyes básicas de la física tal como las conocemos. Por supuesto, no tardaron en aparecer los escépticos, tachando los videos de fraudes elaborados. Según expertos, las piedras no pueden, por sí solas, generar energía eléctrica. Algunos sugirieron que podría tratarse de una fuente de energía externa o simplemente edición engañosa. Pero aquí viene la gran pregunta. Si todo esto fuera un montaje, ¿no estarían los científicos refutándolo con firmeza? ¿Y si hay algo más detrás de estas piedras de lo que se ve a simple vista? Mientras el mundo observa expectante,
El enigma eléctrico de Mano Congo sigue cautivando. Y ahora la decisión está en sus manos. ¿Cree usted en la versión escéptica o en la magia de lo extraordinario? Número 10. Los traviesos simios del bosque de Billy. Una revelación asombrosa ha sacudido a la comunidad científica en pleno corazón del bosque de Billy, ese lugar donde alguna vez las ideas de Charles Darwin sobre la evolución echaron raíces. Durante generaciones, la humanidad ha buscado ese eslabón perdido que nos conecte directamente con nuestros parientes primates. Aunque es bien sabido que compartimos un ancestro común con los monos, el enorme abismo evolutivo que nos separa sigue sin una respuesta clara. Algunos incluso han especulado que seres como Pie Grande o el Yeti podrían ser la clave faltante. Pero en lo profundo de la densa selva congoleña ha emergido un secreto oculto que podría contener la respuesta que tanto tiempo llevamos buscando. Apoyados por leyendas locales y diversas expediciones, los científicos han confirmado la existencia de una civilización muy avanzada de chimpancés en estos bosques remotos. Nuestros parientes más cercanos, los chimpancés, comparten entre el 94 y el 95% de su ADN con los humanos. Pero estos especímenes del Congo, conocidos como los simios de Billy, desafían todas las expectativas. Defienden su territorio con fiereza. Pero lo que realmente llama la atención es que estos simios llevan esa agresividad a otro nivel. Son más grandes, más fuertes y más audaces que cualquier otro chimpancé conocido. De hecho, se ha dicho que tienen la capacidad de derrotar incluso a leones, los verdaderos reyes de la selva. Y si se trata de presas pequeñas, no hay misericordia. Son desmembradas y devoradas en estado crudo. Los investigadores han quedado desconcertados. Y surge la gran pregunta. ¿Son estos simios de Billy simplemente chimpancés? ¿Son gorilas? ¿O podrían ser algo intermedio? Los cráneos encontrados en la región tienen características que recuerdan a ambas especies, lo que alimenta la teoría de que quizás estamos ante el tan buscado eslabón perdido. Podría ser que este simio, con su fuerza descomunal y su genética enigmática, sea la pieza faltante que une a los humanos con sus ancestros primates. La comunidad científica está expectante y llena de curiosidad, porque, tal vez, en lo profundo del bosque de Billy, se esconda la respuesta al mayor misterio de nuestra existencia. Número 9. Revelando los misterios de Stonehenge. Stonehenge. Un nombre que resuena a través de los siglos como un enigmático prodigio de la historia humana. Este famoso monumento neolítico, con unos 5.000 años de antigüedad, descansa en silencio en el condado de Wiltshire, en el Reino Unido. Es patrimonio de la humanidad y despierta una curiosidad difícil de ignorar. Imagínese piedras colosales de 4 metros de alto, 2 metros de ancho y un peso que supera las 22 toneladas cada una. Curiosamente, han circulado rumores crecientes de que estas piedras podrían tener su origen en el Congo, basándose en ciertas evidencias fósiles antes de ser transportadas misteriosamente a su ubicación actual. Estas monumentales centinelas forman el círculo exterior de Stonehenge en la llanura de Salisbury. Pero eso es solo el comienzo. Dentro de este gran círculo hay un anillo más pequeño hecho con piedras más pequeñas. Allí, dos piedras verticales gigantes se abrazan entre sí, unidas por una piedra horizontal, como si fueran un portal hacia lo desconocido. Sin embargo, no es solo su grandeza lo que cautiva la mente. Stonehenge es también un prodigio astronómico. Está alineado con sorprendente precisión con la salida del sol durante el solsticio de verano, el día más corto del año. Esa exactitud, lograda con herramientas primitivas, sigue desconcertando a los expertos modernos. La historia más aceptada sobre la creación de Stonehenge se ha transmitido de generación en generación. Se cree que las rocas, tan antiguas como el tiempo mismo, fueron colocadas allí entre los años 2400 y 2200 a.C., mientras que los terraplenes y zanjas que lo rodean datan del año 3100 a.C. Pero cuanto más se investiga, más preguntas surgen. ¿Cómo fueron transportadas y erigidas piedras tan grandes con la tecnología de la época? Rodeado de secretos, Stonehenge despierta asombro y maravilla. Su propósito exacto sigue siendo un enigma, un rompecabezas con piezas perdidas. Aunque probablemente se utilizó como cementerio desde el año 3000 a.C., su significado ha sido reconocido por múltiples culturas a lo largo de los milenios. Allí, en el corazón de Wiltshire, Stonehenge sigue llamando en silencio. Sus piedras susurran historias de un pasado remoto. Número 8. Las majestuosas arañas del Congo. Escondido en lo más profundo de la selva impenetrable del Congo, se oculta un secreto envuelto en mito y asombro. Un lugar donde lo conocido y lo desconocido se entrelazan, donde la realidad se confunde con la leyenda. En este reino enigmático, entre la densa vegetación y los ecos de criaturas exóticas, existen relatos sobre arácnidos colosales que hielan la sangre de quienes se atreven a escuchar. Estas criaturas impresionantes son conocidas como Habafofi.
arañas gigantes que desafían nuestra comprensión de lo que debería ser un arácnido. Tribus locales y valientes exploradores han compartido escalofriantes encuentros con arañas que se arrastran por el suelo del bosque, con un tamaño que rivaliza con un plato grande de comedor. Se dice que estas enormes arañas tejen telarañas gigantescas entre los altos árboles de la selva, algunas con varios metros de diámetro. Telarañas tan fuertes que pueden atrapar a pequeños animales, inmovilizándolos por completo en una trampa natural imposible de escapar. Y lo más inquietante, hay historias de humanos desprevenidos que han caído en esas redes, quedando totalmente atrapados, luchando en vano contra los hilos pegajosos. Las leyendas locales hablan también de una mordida venenosa que posee el Jabba Fofi, un arma letal que garantiza un final terrible para sus víctimas. Se dice que son arrastradas hasta la guarida oculta de la araña, donde son devoradas lejos de cualquier esperanza. Algunos investigadores audaces aún siguen fascinados con la posibilidad de que se trate de una especie de arácnido hasta ahora desconocida por la ciencia. La vastedad y la inaccesibilidad de la jungla han impedido realizar estudios científicos completos en la zona. Por eso, la existencia de estas arañas gigantes del Congo sigue siendo una cuestión abierta, sujeta a la especulación. Nos invitan a imaginar las maravillas ocultas que quizás aún habiten en las profundidades desconocidas de los rincones más salvajes del planeta. La selva congoleña, con sus misterios y leyendas, continúa llamándonos, desafiándonos a descubrir sus secretos y desentrañar la verdad sobre el imponente Jabba Fofi. Número 7. La ciudad perdida de Zing. En el corazón de la misteriosa región de Virunga, en África, se encuentra la enigmática ciudad de Zing. Sus orígenes se pierden entre las brumas del tiempo. Esta joya oculta de la historia alguna vez brilló gracias a los diamantes resplandecientes que yacían bajo su suelo fértil. Según cuenta la leyenda, el rey Salomón, aquel sabio gobernante de la antigüedad, descubrió estas gemas preciosas y comprendió su potencial. En su afán por proteger las riquezas de sus minas, decidió fundar un asentamiento que se convertiría en la cuna de una historia fascinante. Dentro de los muros fortificados de Zing se desarrolló un proyecto extraordinario. Los habitantes comenzaron una empresa sin precedentes: la cría de animales guardianes. Entre ellos, los gorilas nativos de la región de Virunga jugaron un papel esencial. Estas criaturas extraordinarias fueron cruzadas genéticamente hasta convertirse en híbridos, ni completamente gorilas, ni totalmente humanos o chimpancés. Se transformaron en los centinelas de Zing, sus protectores incansables. Lo que hacía a estos seres tan asombrosos era su sorprendente inteligencia y su feroz lealtad para defender su hogar. Con rasgos tanto humanos como simiescos, eran una prueba viviente del poder de la naturaleza para crear seres fuera de lo común. Durante un tiempo, estos híbridos resguardaron la ciudad con devoción absoluta. Pero el curso del tiempo, como un río implacable, cambió su destino. Zing, que alguna vez fue una urbe bulliciosa, terminó siendo abandonada por sus habitantes humanos. Solo quedaron susurros y ecos de un pasado glorioso. La ubicación exacta de esta ciudad se volvió un secreto murmurado en voz baja entre los habitantes de Virunga. Comenzaron a llamarla la ciudad perdida de Zing, un nombre que despierta tanto misterio como fascinación. Hoy, en los registros de la historia, Zing sigue siendo un enigma, un símbolo del ingenio humano y de las maravillas que aún se ocultan en nuestro mundo natural. Número 6. Las espeluznantes minas de cobalto. Bajo los frondosos bosques y el terreno escarpado de la República Democrática del Congo, se esconde un tesoro que alimenta al mundo moderno. Una riqueza mineral casi inimaginable. Cobalto, carbón, tantalio, cobre, estaño y oro. Estos minerales brillantes son el alma de nuestros móviles, tabletas y ordenadores portátiles. En el centro de este milagro tecnológico está el cobalto, ese héroe olvidado que impulsa nuestras baterías recargables. Pero tras las pantallas elegantes y el diseño brillante de nuestros dispositivos se oculta una oscura realidad. El Congo, que produce cerca del 72% del cobalto mundial, carga con el peso de esta paradoja. La extracción de estos minerales deja al descubierto una imagen sombría de la humanidad, parecida a la esclavitud moderna. Muchas minas operan sin seguir ninguna norma de seguridad ni regulación. Incluso niños, inocentes y vulnerables, se ven arrastrados a esta peligrosa labor, enfrentándose a riesgos extremos. En un país donde la mayoría sobrevive con menos de $2 al día, ganar hasta $200 por semana puede parecer un salvavidas. Pero el precio es altísimo. Enfermedades crónicas causadas por la exposición constante a sustancias tóxicas. Se estima que decenas de miles de menores trabajan en estas minas. Su niñez les es arrebatada y sustituida por cargas demasiado pesadas. Sin embargo, entre tanta oscuridad, comienza a surgir una chispa de esperanza. La conciencia sobre el sufrimiento del pueblo congoleño se está esparciendo como un incendio.
Cada vez más voces se alzan exigiendo justicia y un cambio real. Se están impulsando iniciativas para corregir estas injusticias, para lograr que las riquezas del subsuelo congoleño traigan prosperidad y no más dolor. La riqueza mineral del Congo, a la vez milagro y maldición, es un poderoso recordatorio de los lazos invisibles que conectan nuestras cómodas vidas modernas con tierras lejanas. Selección del suscriptor de hoy. En lo más profundo de la densa selva del Congo, se desplegó un misterio escalofriante que puso los pelos de punta a medio mundo. En medio del abismo verde, unos exploradores tropezaron con una serie de descubrimientos tan extraños como inquietantes que desafiaban toda explicación. Primero fueron las huellas colosales, demasiado grandes para pertenecer a cualquier criatura conocida. Los expertos se quedaron rascándose la cabeza ante la posibilidad de que una bestia monstruosa estuviera acechando entre las sombras. Luego aparecieron ruinas antiguas, escondidas bajo el espeso dosel de árboles. Estas estructuras deterioradas mostraban símbolos enigmáticos y grabados misteriosos que sugerían una civilización avanzada, perdida en el tiempo. A medida que los exploradores se adentraban aún más, dieron con un alijo de artefactos. Cada objeto era más desconcertante que el anterior. Pero lo más aterrador aún estaba por venir. En el corazón de esta selva sin mapa, ocurrió un encuentro helador. Testigos afirmaron haber visto una criatura mitad humana, mitad bestia, con ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Los lugareños hablaron de leyendas antiguas que aún poblaban sus pesadillas. Relatos de una entidad temible que merodea por la selva como un depredador invisible. La noticia de estos hallazgos se propagó a gran velocidad, generando una mezcla global de miedo y fascinación. Científicos, aventureros y hasta teóricos de la conspiración viajaron al Congo buscando respuestas a estos enigmas imposibles. El mundo entero observó, entre asombro y temor, cómo se desarrollaban los misterios del Congo, haciéndonos reflexionar sobre lo que aún queda por descubrir. Sobre esos secretos que la naturaleza todavía esconde en sus rincones más oscuros. Número 5. El Maha-Amba. Cuando pensamos en dinosaurios y criaturas antiguas, es imposible no imaginar al imponente cocodrilo, ese reptil que sigue caminando sobre la Tierra como si fuera una reliquia viviente del Jurásico. Su parecido con los dinosaurios carnívoros es innegable. Pero, ¿y si existiera un cocodrilo aún más grande y rápido? Les presentamos al Maha-Amba, una criatura legendaria que, según los relatos urbanos congoleños, puede alcanzar hasta 15 metros de largo. Se dice que es capaz de tragarse una canoa entera de un solo bocado. Según las leyendas locales, el Maha-Amba permanece escondido bajo la superficie del agua, esperando pacientemente el paso de animales grandes o embarcaciones. Y cuando llega el momento, ataca sin piedad, con una velocidad que recuerda al temido mosasaurio del mundo jurásico. Algunos criptozoólogos, especialistas en criaturas misteriosas, han sugerido que el Maha-Amba podría ser un pariente de agua dulce de los extintos dinosaurios marinos. Otros creen que guarda un gran parecido con el Sarcosuchus, un gigantesco ancestro del cocodrilo moderno que habitó la Tierra hace más de 100 millones de años. Tal como sus primos actuales, el Maha-Amba atacaría por sorpresa desde la orilla, emboscando a animales desprevenidos que se acercan al río a beber. Desafortunadamente, hay poca información confiable sobre esta criatura. Los últimos registros datan de principios del siglo XX. Aún así, muchas tribus del Congo afirman saber exactamente qué ríos evitar, lo que sugiere que la leyenda aún vive. ¿Será el Maha-Amba solo un mito? ¿O una de esas criaturas que la ciencia aún no ha podido catalogar? Número 4. El fenómeno sonoro inexplicable. En el corazón de la selva congoleña ocurre algo verdaderamente extraño. Un fenómeno acústico ha dejado perplejos tanto a científicos como a los propios habitantes desde hace décadas. Se trata de sonidos desconcertantes, casi sobrenaturales, que resuenan en la región sin un origen claro. Algunos son murmullos profundos y constantes, otros chillidos agudos que atraviesan la espesura. Todos ellos provocan una sensación inquietante que eriza la piel. Se han planteado muchas teorías para tratar de explicar este fenómeno. Algunos creen que podrían ser movimientos sísmicos subterráneos o placas tectónicas desplazándose. Otros sugieren alteraciones atmosféricas e incluso experimentos militares secretos. Pero también hay una idea aún más intrigante, que esos sonidos podrían ser las vocalizaciones de especies todavía no descubiertas, escondidas entre la densa vegetación del Congo, una de las selvas más impenetrables del mundo. Este entorno selvático dificulta cualquier intento serio de localizar el origen del sonido, y eso no hace más que alimentar el misterio. Por supuesto, también hay quienes piensan en lo sobrenatural, espíritus o entidades de otro plano. Estas teorías son más polémicas entre la comunidad científica, pero no por ello menos populares entre quienes han escuchado esos sonidos con sus propios oídos. A día de hoy, el enigma continúa.
Nadie ha podido explicar de forma concluyente qué es lo que realmente produce estos ruidos tan inquietantes. Y mientras tanto, investigadores y exploradores siguen adentrándose en la selva con la esperanza de descubrir la verdad. Tal vez algún día logremos resolver este rompecabezas sonoro y arrojar algo de luz sobre otro de los fascinantes misterios que esconde esta selva envolvente y desconcertante. Número 3. Gigantes resucitados. Nuestra travesía por los misterios del Congo nos lleva ahora a uno de los relatos más asombrosos y desconcertantes. La búsqueda de una criatura que desafía por completo la idea de la extinción. Un verdadero dinosaurio viviente. La ciencia convencional afirma que los dinosaurios desaparecieron hace millones de años tras el impacto de un asteroide. Pero las leyendas, como las del monstruo del lago Ness o el Ogopogo en Canadá, susurran otra posibilidad. En el Congo existe un ser legendario llamado Mokele Mbembe, el que detiene el flujo de los ríos. Venerado por los lugareños y buscado con obsesión por exploradores de todo el mundo, este animal ha despertado fascinación desde hace generaciones. Las descripciones varían. Algunos lo describen como una criatura enorme, de color grisáceo o marrón, del tamaño de un elefante. Otros destacan su largo cuello y un único diente prominente. También se dice que tiene una cola musculosa, similar a la de un caimán. Lo más sorprendente es que, según los testimonios, se alimenta exclusivamente de plantas, igual que los antiguos plesiosaurios. Esto plantea una pregunta muy seria. ¿Podría el Mokele Mbembe ser un pariente lejano de aquellas criaturas prehistóricas? ¿Una evidencia viva de una época que creíamos perdida para siempre? La búsqueda de respuestas continúa. Aventureros intrépidos siguen internándose en las profundidades del Congo, esperando tener un encuentro que cambie para siempre lo que creemos saber sobre la evolución. Y mientras emergemos de este tramo del viaje, no podemos evitar sentir una mezcla de asombro y desconcierto. Los descubrimientos que hemos repasado tienen el poder de aterrar y maravillar a partes iguales. El Mokele Mbembe es un recordatorio de que aún hay secretos sin resolver, criaturas que podrían estar ahí, ocultas en territorios inexplorados, desafiando todo lo que creemos posible. Número 2. Gigantes con muchas patas. Entre las criaturas más sorprendentes que habitan este país fascinante y peculiar, destaca sin duda el escarabajo Goliat, un insecto realmente asombroso. Es considerado uno de los más grandes del planeta, con más de 10 centímetros de longitud y un peso que puede superar los 100 gramos. Sí, han oído bien. 100 gramos. Eso es más que suficiente para que uno se pregunte cómo es posible sostener semejante criatura en la palma de la mano. Y preocuparse por lo que pasaría si decide morder. No podemos evitar sentir cierta simpatía por el escalofrío que provoca. Y eso no es todo. Si echamos un vistazo a las larvas de estos escarabajos, la cosa no mejora mucho. Verlas moverse es, sin duda, algo que puede provocar pesadillas a más de uno. Pero esperen, que hay más. Les presentamos otro artrópodo extraño. El milpiés. Vale la pena recordar que los milpiés fueron de los primeros animales en pasar del agua a la tierra firme. Y aunque su aspecto pueda parecer intimidante, no hay motivo para alarmarse. Los milpiés son inofensivos. A diferencia de sus primos venenosos, los ciempiés, ellos no representan ningún peligro. Y como si eso no bastara, el Congo también es hogar de la mantis religiosa más grande del mundo. Esto nos deja con una pregunta intrigante. ¿Qué hace que los insectos en esta región crezcan a proporciones tan descomunales? ¿Será el clima, la calidad del agua? ¿O quizá algo en el aire que respiran? Tal vez nunca logremos descifrar completamente este misterio. Pero una cosa es segura. Todas estas criaturas contribuyen a alimentar las leyendas sobre bestias gigantes y dinosaurios que siguen cautivando nuestra imaginación colectiva. Aunque la verdad se nos escape, la fascinación por estos seres únicos es innegable. Número 1. Crónica del gorila más poderoso. Existe una atracción difícil de explicar. Un llamado que sigue cautivando a exploradores decididos a descubrir los secretos que la naturaleza aún guarda celosamente. En lo profundo del Congo, un grupo de exploradores emprendió recientemente una misión audaz: encontrar al gorila más grande jamás registrado. Y créanme, no era tarea fácil. La región está plagada de obstáculos, incluyendo la amenaza constante de grupos armados que operan en la oscuridad. Pero el equipo, decidido y valiente, siguió adelante. Cumplieron estrictamente con las normas de seguridad impuestas por escoltas armados y avanzaron, adentrándose cada vez más en el corazón de la jungla. Tuvieron que escalar montañas, abrirse paso entre la espesa vegetación y esquivar peligros constantes, no solo por parte de rebeldes, sino también por cazadores furtivos. Afortunadamente, contaban con el respaldo de 2 guardabosques experimentados, conocedores de cada rincón del terreno. Y fue gracias a ellos que pudieron detectar las primeras señales sutiles de presencia de gorilas. Su perseverancia dio frutos. Finalmente, cara a cara,
se encontraron con un gorila majestuoso, conocido como Beginning. Este tipo de encuentro conlleva un enorme riesgo. Un solo malentendido, si el gorila hubiera percibido a los exploradores como amenaza para sus crías o su grupo, habría tenido consecuencias catastróficas. Recordemos, los gorilas poseen una fuerza colosal, capaz de dominar a cualquier ser humano sin esfuerzo. Este encuentro inolvidable subraya la naturaleza extraordinaria del Congo, un lugar donde los misterios del mundo natural siguen desafiando a quienes se atreven a buscarlos. Su naturaleza salvaje es un testimonio vivo de la belleza indómita y de los enigmas aún no revelados que persisten en nuestro planeta. Y ahora queremos saber su opinión. ¿Cuál de todos estos descubrimientos les pareció el más impactante o sorprendente? Déjennos sus teorías y comentarios aquí abajo. Denle like si disfrutaron el video y no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos misterios que estamos por explorar. Nos vemos en el siguiente viaje.